Sí, sí. Y, y activo mi webcam. Aquí estamos. Sí, bueno, es más que nada para conversar un poco sobre la conferencia que dio Martin Fowler el año 2018. Quien no la haya tenido como referencia, se la copio en el chat en este momento. Y que fue un discurso que, bueno, en su momento fue bastante fuerte en las comunidades, al menos allá en Perú, se comentó bastante, no sé si tenían mapeado. Sí, sí, Ernesto. No mucho, pero puedes Bueno, contarnos rápido. sí, les cuento rápido, o sea, básicamente es un cuestionamiento respecto al estado de la agilidad, luego de los años del manifiesto ágil, y planteaba unos cuantos retos respecto a lo que debería ser la agilidad, y uno es que tratar de librarnos de lo que él llamaba el Agile Industrial Complex, que es básicamente la estructura en la cual algunas grandes consultoras han querido vendernos lo que es Agile y las implementaciones de la agilidad. Otro, un tema que se había descuidado mucho, que lo hemos visto en las comunidades recientes, en los últimos 3, 4 años, que yo he estado en las comunidades entre el año 2011 más o menos, y ahí el grueso eran desarrolladores, gente que queríamos hacer bien software, mejorar las dinámicas de los equipos a fin de orientarlos más a las necesidades del cliente, pero lo servíamos mejor al cliente utilizando eh, mejores técnicas para desarrollar software. Pero al menos en Perú lo que ocurrió fue entre el 2016 y el 2017 se produce un vuelco, pero creo que eso ya había ocurrido en otros países en los cuales la escena ágil es abandonada por los desarrolladores y entra toda una nueva generación que se enfoca desde el punto de vista holístico, eh, ¿cómo se llama?, del coaching, y descuida mucho el hablar de las prácticas ágiles. Entonces, incluso hay un distanciamiento del equipo y la agilidad se empieza a ver como cosa de coaches y de Scrum Masters. Entonces se pierde un poco esa visión. Entonces, y también ocurre un fenómeno que algunos desarrolladores que habían estado empezando a estar interesados en la agilidad dicen, no, esto no es para nosotros, incluso le tienen recelo cuando va a entrar cuando le dicen que el proyecto al que van a entrar es ágil. Entonces, eso es un fenómeno que se ha estado viendo. Y por último, el tema de organizarse alrededor de productos, o sea, que nosotros en la industria estamos tendiendo mucho a lo que es la gestión, la organización alrededor del proyecto. Un proyecto que tiene una fecha de arranque, un alcance y una fecha de fin. Pero lo que plantea, lo que nos recordaba Fowler es que debemos centrarnos alrededor de un producto más que de algo acotado, sino pensar más bien en el largo plazo. Esos son los puntos de partida o los retos que él plantea en su discurso. Y de hecho, una parte del cuestionamiento que hace es de que está en una conferencia de agilidad y que los desarrolladores son una minoría. Un fenómeno que se ha repetido en varios eventos de tipo ágil, entonces por eso es un cuestionamiento ese tema. Y también cuestiona el hecho de que cómo se ha surgido otro movimiento, el software craftsmanship, que no quiere estar vinculado con la agilidad explícitamente por estas mismas razones. Y también hubo una discusión entre Fowler y Uncle Bob, pero ya es otra historia. Ese es más que nada el contexto de State of Agile que se planteó en 2018. Y bueno, quisiera ver cuáles son sus opiniones respecto, cómo lo ven en sus respectivos países, que si consideran, porque sí he tenido algún compañero que consideraba que Fowler estaba exagerando, así que considera que es una exageración, si como
profesionales tenemos un reto respecto a lo que nos dijo Fowler en su momento o no. Bueno, mucho de mi lado, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo la verdad que no conocía o sea, sí había escuchado hablar, pero no sabía bien los puntos estos que había detallado Fowler. Yo soy de Argentina, soy Scrum Master y estoy en la agilidad hace más o menos unos 3 años. Pero me parece que lo que dice es bastante correcto, o por lo menos muy aplicable a lo que yo estoy escuchando y viviendo en este último tiempo. Lo de organizarnos alrededor de productos, eso está súper bueno y por ahí mejora los resultados que organizarlos alrededor del proyecto. O sea que eso me parece un buen enfoque, ¿no? Parece que es a donde estamos yendo todos los equipos y los desarrollos, ¿no? Y los otros puntos también, bueno, que hablaba de la pelea esta de pelear un poco contra la cuestión industrial que están haciendo con la agilidad, de imponernos procesos y cosas nuevas a los equipos para seguir haciendo esta maquinaria de la agilidad. Se ve mucho eso. Bueno, por ahí también es difícil pelear contra eso porque justamente estamos nosotros envueltos en eso, pero lo que yo rescato por ahí de eso es que también lo que permite la agilidad es que cada uno en su equipo o con su empresa o con donde sea lo lleve a su práctica, que aprenda y adapte como puede y como le sirve. Entonces también por más que hayan un montón de técnicas y cosas impuestas desde arriba, por ahí algo chiquito, simple y fácil puede funcionar y está bien hacerlo así, ¿no? Nada, ese es mi aporte, tampoco que por ahí hablar a alguien más. Sí, suma, sí, sí, lo que funciona en los equipos es un buen punto, eso es algo que a veces nos olvidamos, Ujú. centrarnos en lo que nos funciona a los equipos en lugar de venir con una receta predictada. A mí me quedó algo que dijo Ernesto, que es súper interesante, y es con respecto a las fechas de los releases o a las fechas de compromiso o de planificación que hay en los proyectos ágiles que están en las organizaciones el día de hoy, y sobre todo en el contexto en el cual estamos viviendo. O sea, estamos en un periodo de pandemia, el cual no podíamos predecir ni a principios de año ni a finales del año pasado. Entonces me pregunto, ¿cuántos de sus proyectos en sus organizaciones tenían una fecha de release o una fecha de compromiso que no se ha movido con este contexto que estamos viviendo? O sea, los usuarios o las organizaciones están pidiendo agilidad, pero al mismo tiempo nos están pidiendo fechas de compromiso que no se mueven. Entonces me ha pasado acá en Chile ver muchos proyectos que venían con una fecha de release del año pasado y que se siguen manteniendo. Y con todos los cambios que hemos estado sufriendo, pasar a trabajo remoto, conseguir accesos nuevamente, son un golpe súper duro a los desarrolladores y que se les sigue exigiendo compromiso y llegar a esa fecha, mientras que dicen haber estado trabajando con agilidad. No sé cómo han visto eso en sus organizaciones. Bueno, lo que yo estoy viendo es que sí quieren agilidad, pero quieren certidumbre. Es una mezcla bien curiosa. O sea, sí, Sí. está bien que seamos ágiles, pero de todas maneras necesitamos una fecha para tener una referencia. Y eso te lo vas a escuchar frecuentemente. No sé si alguien más. Y Totalmente, sí, sí pasa todo el tiempo. Agilidad con fechas precisas, exactas y con estimaciones en horas, días y minutos, ¿no? Entonces hay como muchas contradicciones, eso se ve mucho ahora en las empresas. lo que sí he visto y escuchado por compañeros, sí, compañeros, amigos de aquí, al menos en Perú, es que sí, los plazos, una vez que les pongo un poco en el contexto aquí en Perú, porque digamos que aquí sí ha habido un factor externo que ha condicionado todo, que es no el coronavirus per se, sino el hecho de que por ley a partir del 15 de marzo, todo el que podía trabajar en remoto lo trabajaba en remoto. Entonces, porque hubo una cuarentena.
Entonces, ante esas circunstancias, todas las empresas fueron en mayor o menor medida conscientes de que el estimado que tenías ya no existe. ¿Lo han respetado allá entonces, los clientes, las empresas, un poco eso? No es que se lo hayan respetado, sino de que las clientes, las empresas, ellos mismos se dan cuenta, oye, Ah, eh, algo cambió, claro. has tenido que jugar con que todo tu personal en 1 o 2 semanas se ha readaptado a trabajar desde su casa. Entonces sí ha habido en mayor o menor medida la flexibilidad para, ¿cómo se llama?, ajustar los cambios. Lo que sí ha ocurrido es otro fenómeno que me imagino que también ha pasado en mayor medida otros grados de que algunos proyectos se cancelan. Empaquétalo en el estado actual y nos vemos luego. Eso me han contado algunos compañeros de que, oye, el compromiso con el cliente se ha acortado y nos quedamos hasta fin de mes o hasta el siguiente mes. Son otros detalles que están pasando. Pero desde el punto de vista de los proyectos que tienen continuidad, sí ha habido una adaptación que efectivamente que va por el lado de sentarnos alrededor de un producto. O sea, ya no es un proyecto de que vamos a sacar la funcionalidad tal, sino de que este producto, por su enfoque y por la necesidad de la coyuntura, todas las prioridades cambian. Entonces, ahora, como sabes de que tu público objetivo ya no va a estar tanto en la calle, sino desde su casa, reoriento mi producto a esa nueva necesidad. Y eso no lo puedes hacer con un esquema tradicional, entonces, de proyecto. Entonces, entonces no estamos centrados en el tercer punto. Si nuestro trabajo se orienta alrededor de un producto, o sí, en ese caso un producto o un servicio o la continuidad de pues bien, eso te da más flexibilidad para cambiar sobre la marcha la forma en que tú estás dando valor al mercado. Eso es lo que yo estoy viendo. En cambio, si una empresa que tenía un producto al cual le había creado un proyecto alrededor de una nueva funcionalidad se empeñaba en seguir a rajatabla, pues bueno, el tren del cambio que te ha obligado a hacer el coronavirus te va a atropellar más. En cambio, si te das cuenta de que esto te está obligando a enfocar la forma en que tu servicio o producto está funcionando, mejor así. Es lo que yo estoy viendo ahora. Quienes se emperraron en el esquema de ser el proyecto, les ha tenido más complicado. La única forma que ha tenido que hacer es cancelar el proyecto y iniciar un proyecto nuevo en lugar de estar sobre la marcha el ciclo vida del producto. No sé ustedes. Eso es lo que yo veo que ha pasado con respecto al caso del coronavirus. Entonces, sí podríamos asumir de que una gestión alrededor del producto o el servicio es más conveniente desde el punto de vista de la agilidad que una gestión alrededor del proyecto. No sé. O sea, lo, hemos, Quizás es lo hemos lo experimentado difícil, a lo P. Sí, dime. claro, pero lo difícil por ahí es organizar estructuralmente al equipo alrededor de un producto, ¿no? Como que ya venimos chipeados en un proyecto. Che, bueno, juntamos este equipo, desarrollador, analista, pum, para este proyecto que empieza acá y con el fin es construir esto. Y vamos a tardar 3 meses, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa. Claro. Entonces, ¿y cómo pasamos a trabajar en pos de un producto, de organizar? Bueno, eso lo estamos empezando a hacer, lo estamos empezando a ver, pero no es lo común, entonces por ahí es más difícil también, ¿no? Empezar a Sí, organizarnos. Y ahí necesitamos gente que tenga experiencia, que coachee a la gente en cómo trabajar así y demás, por ahí. Sí está bueno que estas cosas por ahí fuercen a que esos procesos se den más rápido, ¿no? Pasen más fuertes, más de golpe. claro, es correcto. Y bueno, eso es por el lado de la tercera. Está bueno eso. La verdad es que no me había puesto a pensar cómo que este tercer reto en realidad eh, la evidencia de la importancia de ese tercer reto ha sido golpeado por el coronavirus. Eso me lo tomo como lección de esto. Y un tema, no sé amigos, cómo lo ven respecto al segundo ítem, lo he puesto
Lina también, saludos. Lo he puesto en el chat, los 3 claves alrededor del tema de State of Agile, que es el tema de la La calidad técnica, ¿no? de la calidad técnica. Entonces, hay un término, ¿cómo se llama? Hay un término, o sea, se sacó una diferenciación de el coach en genérico, y había otro tipo de coach que se puso de moda hace muy poco. Ahí Ernesto, disculpa, aquí en el chat nos preguntan si puedes compartir nuevamente el link al artículo y la descripción de los 3 puntos que acabas de mencionar. Creo vale. que hay gente que entró. Ahí están. Ahí. Muchas gracias. Ahí está. Claro. Y bueno, que se centró mucho alrededor en el Agile, se ha centrado mucho la figura alrededor de un coach que se ha vuelto como el coordinador o el mentor de los Scrum Masters, y Scrum Masters que de una manera diferente a lo que ocurría con los project managers, que veían gestión pero no veían la parte técnica. Scrum Masters, de que como se entiende que mejor se les daba con las personas que con lo técnico, iban por una línea de carrera. Y lo que estaba ocurriendo, lo que me pasó en un caso, por ejemplo, que tenía una Scrum Master, que en una reunión de proyecto íbamos a discutir algo que ni siquiera era tan técnico, que era íbamos a discutir la estrategia de branchings y la estrategia de versionado de código. Dijo, bueno, chicos, ahí no me sumo porque yo no soy técnica y no creo que aporte. Pero entonces, eso es algo que se ha visto mucho. Sectores involucrados en la agilidad que no es que deban ser expertos, pero que tampoco deban excluirse del debate cuando el equipo tiene temas técnicos en su problema. O sea, no es que deba ser el experto, pero debe tener seniority como para ser parte del diálogo. No de repente la voz cantante, no la voz autorizada, pero sí saber en qué agua se está moviendo. Y esto es un fenómeno que lo he visto con mayor o menor frecuencia en las organizaciones y en las comunidades allá. No sé cómo lo han visto ustedes. Hay un español que se llama Javier Garzas, no sé si lo conocen, por ahí sí, Claro. que menciona lo mismo de los Scrum Master, que por ahí no tiene que ser, o sea, como que se queja un poco también de los Scrum Master que no son técnicos, nada, yo soy Scrum Master, no soy técnico, pero por lo menos tampoco diría en una reunión que van a hablar de brancheo que me bajo porque no tengo nada que ver ahí, ¿no? O sea, trataría de participar, mediar, coachear y por lo menos asegurarme de que se llegue a buen puerto en esa discusión, ¿no? Y aprender un poco de paso. Sí, también me suena lo que estás diciendo, que lo dice ahí, porque sigo bastante a Javier y ya lo he leído eso, siempre hace un poco de hincapié en eso. Sin ánimo él de dejar afuera a las personas que no son técnicas, pero por lo menos tratar de encontrarse a la mitad, ¿no? Por ahí, poner un poco Claro. de otro lado para aprender o acompañar al equipo, como vos decís. Está bueno eso. Sí, a Claro, propósito no de... es necesariamente como por no querer aportar, sino que es como participar con el equipo y si no lo sabes, quizás como aprender y solamente conocer de qué se trata ese proceso y tener la intención de conocer más que Totalmente. aportar. Entonces, es como un cambio de mindset eso. Correcto. Pablo, Matías, justo hablando de Javier Garzas, Matías está en Chile, ¿no? Sí. ¿Yo? Ah, No, Matías, Matías está en Chile y bueno, y Pablo mencionó a Javier. sí. Bueno, les comento a manera de anécdota, el año 2017, sí, 2017 tuve la suerte de estar en Santiago para el Ágiles, y ahí Javier Garzas dio una charla que la tengo grabada en el canal de Agile Perú, y también le hicimos una entrevista en la que hablaba justo de estos temas. Qué bueno. Ahí sí, porque Javier es una voz muy referente en estos temas de cómo ahorita el rumbo está de la agilidad. Y lo triste que se suma un poco al factor 1 es que tengo algunos
conocidos que se han sumado a la primera ola de la agilidad, a la primera ítem del Agile Industrial Complex, que justamente es que se han dado cuenta que lamentablemente si quieren vender agilidad, tienen que venderlo con un paquete bien estructurado, que sea... Perdón, estoy como que me suena mucho lo que está diciendo Ernesto y estoy medio copado con lo que decís por ahí. Me suena mucho Safe, por ejemplo, ¿no? Y habrán otras cosas así. Por ahí está bueno Safe o no, no sé. No, o sea, hace poco hice la certificación y me certifiqué, pero lo vi como demasiado industrializado, con muchas cosas y de repente me junto a hablar con otras personas o leo de agilidad y digo, wow, esto es como demasiado. No sé si por ahí, qué sé yo. Y me suena un poco Sí, esto del Industrial Complex, ¿no? Ahí lo veo el Safe. exactamente, justamente que se apoyan en esta clase de frameworks porque saben que esta clase de frameworks estructurados y empaquetados en la forma en que están, pueden ganar fácilmente el corazón y el bolsillo del nivel C, ¿cómo se llama esto? De los CEOs, del CTO. Claro, se lo venden a empresas grandes como Ernst Young, por ejemplo, mi cliente en Globan, que después cuando ellos te hablan de agilidad, también son estos que te hacen las conversiones de Story Point a horas y las estimaciones sacadas así de la galera. Por eso te digo, es esta falsa agilidad un poco más bien empresarial, que después Exacto. no sé si realmente se la creen mucho, pero que está bien decir que son ágiles. Sí, efectivamente. Entonces, y por ellos, son justamente ellos los que en el año 2018 vi que fueron los que más saltaron cuando salió el discurso de Fowler. O sea, en las comunidades me decían, pero Ernesto, es de que las empresas te están comprando estos frameworks porque son los que más les funcionan. Pero no es que más les funcionen, sino lo que más les suenan de cara a lo que ellos han entendido respecto a un esquema empresarial. No en tanto a que sea de verdadera agilidad. Claro. Y, por ejemplo, un compañero, al menos si era honesto, y decía que, ok, Safe te ayuda a ser un poco más ágil, pero no es 100% ágil y no te cumple uno de los 4 principios del manifiesto, que es el personas, interacciones sobre procesos. Entonces, él admitía Sí. que dentro de eso, de un esquema de SAFe, se sacrificaba un O sea, poco estaba uno de los claros, de los valores. claro, que aceptaban que había el sacrificio, pero de todas maneras que con eso lograban que las empresas estuvieran mejor que antes. Pero claro, llámale otra cosa, no le llames allá y no le llames agilidad, es otra cosa y lamentablemente ese otra cosa va muy de la mano con el proceso que hubo de descuidar la parte técnica, porque al final la parte técnica no se vende ante los niveles de arriba. Totalmente, exactamente. Bueno, aquí, hola Neri, ¿qué tal? Y bueno, no sé, algún otro comentario aparte de nosotros. Lina, Fabián, Ale, Rodri, Neri. Hola, no, apenas me conecté, entonces quería cachar a ver qué comentarios, ¿no? Podría. Sí. Ernesto, te pido disculpas, yo me interrumpieron un minutito y recién volví a la sala. Entré y bueno, me desconecté, así que no escuché lo último que estaban hablando, te pido disculpas. Tranquilo, Fabián. Yo tengo para contribuir, yo estoy en Argentina y trabajo con Diego Fondevila, y Diego Fondevila y Nico Páez tienen un estudio hecho sobre las prácticas organizacionales y las prácticas técnicas. Hace poco Diego hizo una entrevista para la Agile Alliance hablando de este tema, ¿no? Como cuál es el porcentaje de implementación de prácticas organizacionales como Scrum y su relación con las prácticas técnicas que hablan de la excelencia técnica, ¿no? Lo que identificamos como excelencia técnica dentro de la agilidad. Y hay mucha diferencia. Y
no es solo creemos nosotros, ¿no? O en nuestras conversaciones. Sí es cierto que cuesta vender mucho más la excelencia técnica a los niveles más altos, por supuesto, como no llegan a entenderlo, inclusive el costo que tienen los proyectos cuando vos hablas de lo que sale, ¿no? Hacer, o sea, la inversión original de un proyecto en el que se empieza a hacer integración continua, se empiezan a hacer prácticas de deployment continuo, de TDD, el costo principal de esa inversión es mucho más elevado que otro tipo de proyecto. Entonces, sí tiene que ver con algo de convencer a los niveles del management, pero también tiene que ver con la disciplina que requieren estas prácticas. No es lo mismo hacer una retrospectiva cada 15 días que hacer todos los días TDD, pair programming, cuidar tu pipeline. Estamos hablando de otro plano de habilidad y de otra disciplina. Y eso habla también de lo desparramadas que pueden llegar a estar estas prácticas. Y después otra cosa que solemos conversar o tener en cuenta que no son así como requieren un montón de disciplina y compromiso por parte de los profesionales que las hacen, no se aprenden fácil. Como, ¿de quién aprendes? Hay pocos maestros. Muy bueno, sí, es un buen approach eso, Lina. Está bueno lo que decís, no lo había pensado de ese lado, pero Genial, Lina. Cuando lo decís tiene mucho sentido, claramente. Y en las facultades nos enseña, como recién ahora, por lo menos en Argentina, no sé cómo es en el resto de los países, pero en Argentina, por ejemplo, en la Universidad 3 de Febrero, que no es la universidad más importante de ingeniería de nuestro país, al menos de Buenos Aires, que tienen cátedra Diego Fondeville y Nico Páez, ahí se enseña. Pero vos vas a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, a la carrera de ingeniería, y estas prácticas no se enseñan. Los profesionales, y ni hablar de la formación que no es universitaria, ni hablar de las tecnicaturas en programación, de un cursito de programación como... No. O de los autodidactas. Claro. Es que son prácticas que como autodidacta no las aprendés. No, te tienen que estar difícil. ahí coachando y acompañando y siguiendo. Sí. Es muy difícil, porque son incómodas, es desafiar mucho la forma en la que se hacen habitualmente las cosas. Claro, lo natural. Sí. Pero dan buenos resultados, ¿no? Claro. Sí. El Bueno, problema está eso que... tengo para contribuir. Bueno. No, o sea, genial, Lina, o sea, bravo. Sí, o sea, el punto de partida de arranque es lo complicado. Y animar a que la persona animar a que las personas se sumen a esto. Alberto. Sí, que las personas o que los equipos asuman de esto es un trabajo largo aliento y claro, de repente tiene que ver un poco de la mano con lo que hablábamos respecto al tercer punto de organizarse alrededor de productos. Porque sí, claro, si estamos hablando de un proyecto de 4 meses, o ya entras de arranque con un conjunto de profesionales que se las dominan todas para adoptar desde el principio, o tienes que resignarte básicamente a tratar de cumplir el calendario como sea y despachar. Eso es otro tema. ¿Alguien más así que pueda sumar algo? No me gusta, está bien que soy facilitado, pero a veces no me gusta centrar todo el diálogo sobre mí para conversar. Ernesto, aporto algo. Mi nombre es Alejandro, también soy de Argentina. Tengo mi experiencia como yo ahora en particular, yo vengo del palo técnico y hace tiempo que tengo algo de experiencia en Agile. Yo me formé en la UTN, la tecnológica acá de Buenos Aires, y tengo entendido que recién hace pocos años empezó a hablar sobre Agile en materias de gestión de proyectos, pero recién ahora está más fuerte. Yo no lo estoy escuchando bien, ¿ustedes? Ale, se escucha muy bajito. Sí, no se te entiende, Ale. A ver, ahí me escuchan mejor. Mejor. Sí. No, decía que en la UTN, que es donde yo hice la carrera de ingeniería,
recién hace unos pocos años empezó a dar clases sobre Agile, gestión de proyectos y eso. Entonces, sí, me parece que está muy, como todavía muy verde la difusión de, más que nada, de toda la filosofía Agile. Y como dijo Lina, es muy difícil venderle a los altos mandos los beneficios o el buen resultado que se pueda obtener o la necesidad, porque muchas veces lo que pasa es que ante cosas como lo que nos está pasando ahora, lo que más hay es incertidumbre y hay que adaptar toda la organización a eso. Y eso es lo más difícil de cambiar toda la cultura de arriba hacia abajo. Y en particular donde estoy trabajando yo, al ser un banco grande, se complica un poco más todavía porque hay más niveles entre el CEO y los que estamos en los equipos de desarrollo. Claro, sí. Es todo un cambio, efectivamente. Y para, no sé cómo recomendarlo, o sea, efectivamente recién se está empezando a enseñar Agile y esta clase de cosas, pero por ejemplo, en algunos approaches que yo he visto, no necesariamente el caso de Diego Fondevila, ¿cómo se llaman? No, o Páez, sino he visto que muchos approaches que se le da, ok, en Agile, o lo que le llaman la metodología Agile, que bueno, ya es otro redundante, es que te enseña, ok, acá tienen los sprints, las iteraciones, se revisa esto, y lo ven como un marco genérico para trabajar, pero se olvidan de lo que hay por detrás, que es lo que hace que esto funcione, que es también de que no puedes lograr resultados si tu equipo no tiene la base en lo que decía Lina, en lo que es difícil, en hacer bien las cosas. Entonces estamos viendo, ok, estamos aprendiendo nuevos procesos, nos esforzamos en seguir al pie de la letra del proceso, pero no somos conscientes que no podemos evolucionar o mejorar el proceso si es que como equipos, como profesionales, no hemos mejorado la forma en que hacemos las cosas y que enfrentamos las tareas. Eso es lo que yo estoy viendo, que la visión se está dando parcial, y ahí entra el tema del segundo punto. Fabián, ¿qué nos puedes compartir tú de tu lado? Estoy tratando de seguir dos charlas hasta el mismo momento y una en casa es el cumpleaños de mi nena. Oh. Así que un poco es cierto lo que comentás, hay una división ahí muy marcada entre lo que es el agilismo y el coach y las falencias en las prácticas técnicas. Así que es como que hay un camino ahí donde hay que volver a recorrer para afianzar todo lo que es las prácticas técnicas, que es donde aún continuamos un poco verdes en ese tema. Un camino que volver a recorrer, eso me gusta, eso. Vamos a poder colocarle cosas. Es sí, difícil. Es como que se vendieron las metodologías ágiles, se pensó que íbamos a llegar a cierto punto y ahora estamos en esta realidad, ¿no es cierto? Y es como que no nos terminó de convencer o resultar bien de cómo nos habíamos imaginado, ¿no es cierto? Entonces es como que tenemos que volver a analizar ese camino recorrido para ver si llegamos a donde realmente creíamos que íbamos a llegar. Es un buen reto, o sea, porque creo que esta conversación es parte de eso, reflexionar si estamos llegando con la agilidad a donde queríamos llegar, y a veces creo que este cuestionamiento hace falta, Totalmente. Toca hacerlo un poco más. Mira, por ejemplo,
un signo de los tiempos es que hoy día estuve escuchando las propuestas de las sesiones y no había ninguna propuesta respecto a que cómo, que diga, por ejemplo, estrategias de despliegue o estrategias de patrones de estructuras de código fuente. El tema está que armarte una charla de eso es complicado. O sea, yo me enteré de este evento hace 2 días. Prepararme una charla respecto a lo que he avanzado en términos de integración continua no sale al toque, no sale. Y va de la mano lo que dice Lina, es difícil. Y preparar es difícil. Y el reto, como parte de la reflexión que hacía Fabián, me parece muy válido, yo sumaría retos, hoy, ¿qué hacemos para que el resto de quienes eran de la comunidad o quienes estaban interesados, eran sujetos, vuelvan a verle interés a esto, que es parte del tema, que quienes deberían estar en proceso de ir mejorando sus propias técnicas, los desarrolladores, los arquitectos, los de operaciones, ya han empezado a verlo esto, pucha, no, esto no va para mí, esto no funciona. ¿Cómo hacemos que regresen? ¿Cómo volvemos a hacer que esto sea inclusivo a fin de que esta reflexión de, oye, la agilidad que procuraba buscar de mejores maneras, ¿estamos trabajando de mejor manera? Pues yo me lo cuestiono ahora. En algunos casos sí, se logra trabajar de mejor manera, pero en otros casos, al olvidarnos de estos componentes fundamentales, perdemos el propósito, parte de lo que decía Fabián. Exacto, gracias. En el Ágiles 2019, que fue en Rosario, acá el año pasado en Argentina, Andrés Joaquín, que es un rosarino, también desarrollador, propuso una conversación le puso conversaciones sobre el humo ágil. Ahí les compartí el grupo. Sí. No sé si ustedes estuvieron en la conferencia. Sí, yo estuve. Sí, estuvo bueno. Se me cruzó se me cruzó. ¿Eh? Sí, Pablo. No, que yo estuve también en el Ágil y participé en esa charla también. Y se conversaba un poco esto y, o sea, es un tema que se viene como conversando en la comunidad y algo que para mirar al menos, o que miramos un montón el año pasado cuando organizamos el Ágiles, era esto de que los perfiles técnicos empiezan a tener sus propias conferencias, que antes la comunidad ágil era toda una, y de hecho los que les dieron origen eran técnicos, hacían software. Y ya hace algunos años que en los marketplaces de las conferencias ágiles ya no se ven temas técnicos. Y los ambientes técnicos empiezan a tener sus propias conferencias o sus propios espacios de discusión, de conversación, de construcción de conocimiento, separado del movimiento vinculado más al coaching y al acompañamiento de equipos, a la facilitación. Exacto. Sí, son todos coaches. Y bueno, coach, entonces ahí en este grupo de Telegram... ¿Cómo? Coach ontológico. No, yo no veo cosas técnicas, soy ontológico, así algunos me han dicho. Sí. Y bueno, y en este grupo que les acabo de pasar, se suelen generar conversaciones de este tipo, en línea con esto. Y como es algo que se está conversando un montón, ¿no? Como la comunidad lo está conversando. Sin muchas aún acciones o estrategias sobre cómo avanzar. Pero sí tomando conciencia al menos. Y tomando conciencia de cuando decimos que hacemos Scrum o cuando hacemos Scrum, ya no decir es suficiente o ya no decir... porque hacer Scrum también tiene... a mí me ha pasado de acompañar equipos sin prácticas técnicas ágiles y llegan como a un tope, ¿no? Como por más de que conversemos cómo mejorar, hay cosas que si el equipo no las sabe hacer o no las tiene incorporadas en su forma de hacer desarrollo, de hacer software, tiene un techo, ¿no? Como que Scrum no alcanza. Claro. Sí,
De eso, justamente, a veces nos centramos solamente Scrum con el camino para la agilidad. Scrum, o sea, que quiere hacer agilidad, Scrum. Nos olvidamos que existe Steam Programming o Kanban. Y nos pasamos por alto un tema, que es que Scrum no es malo per se. El tema está que Scrum no basta, como tú bien dices, o sea, no basta. Y lo bueno, si bien no basta, lo que tiene Scrum es de que es susceptible de ser acompañado o agregado con piezas que, sin contraponer la esencia de Scrum, le suman para que el equipo mejore. Entonces, parte de la retrospectiva es darse cuenta, oye, nos está faltando esto, nos falta la práctica técnica, entonces, ¿cómo mejoramos? Y enfocarnos ahí, o sea, Scrum, para bien o para mal, no es prescriptivo en las prácticas técnicas, pero te da colchón para que las puedas meter. Sí, como que genera las condiciones, ¿no? Como el marco. Exacto, es un marco. Que tal vez el proceso de Extreme Programming no era suficiente, porque es lo mínimo. Como que en Extreme Programming no tenés prácticas de gestión, tenés solo uno o dos roles y tampoco está muy resuelto quién escribe las historias de usuario, cómo llegan, ¿no? Entonces, me parece que Scrum genera el marco para que esas otras cosas los equipos las puedan sostener. Claro, pero Extreme Programming, de repente justamente parte de lo extremo que es que pedía que el equipo también se involucrara muy directamente con el tema de su contexto de negocio. Entonces, y eso a veces sí puede ser muy extremo según las circunstancias, pero tiene otro conjunto de prácticas que como préstamos calzan bien con un Kanban o con un Scrum. El tema está que no hay ese ánimo para pedir esos préstamos. Y creemos que nos basta. Bueno, chicos, qué pena, tenemos que ir cerrando ya esta charla. Muchas gracias, Ernesto. No sé si quieres complementar con algo más para ir ya cerrando esto, o alguno de los chicos que está participando quiere agregar algo más. De mi parte, muchas gracias. Me tomo el refuerzo de lo que me dijo Lina. Es difícil, recuerda que es difícil. Me ha hecho recordar que tengo que hablar con Diego y con Nico. Lo de Fabián, que es un camino que volver a recorrer, eso me queda brutal. Gracias por el grupo de Telegram. Ahí lo sigo, Andrés Joaquín, con él estamos viendo algunas cositas. Sacó un buen artículo respecto a cómo fue el Ágiles de Rosario. Tiene un artículo brutal, búsquelo, Andrés Joaquín, con sus conclusiones del año pasado, que va también por esta misma línea. Y nada, gracias a Global por este espacio. Y bueno, mi nombre es Ernesto Cárdenas, soy de Perú, sigan a la comunidad Agile Perú y ahí nos vemos. Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto, Lina. muy bueno. Gracias a todos. Gracias, muy bueno. Chicos, les acabo de dar el link para que puedan ingresar al cierre del evento. Y es otro Zoom, así que los va a llevar a otra sala y ahí les van a dar el cierre completo. Gracias. También les voy a dejar por último el Trello por si quieren dejar un feedback sobre la charla que nos acaba de dar Ernesto con respecto al evento en general. Y con eso ya estaré. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Chau, chau. Chao, chao. Gracias.